papás no quieren. This call is now being Yo le recorded. dije, si te hacen un ataque vas a tener que saber cambiar porque es un hospital que bueno, se va a ir si se le da. No hay que ver ahora si esto no evoluciona y todavía el nene no, que se ventila, si no son apneas. No creo que hagan hablar porque la placa de hoy es limpia. Es limpia. Apneas centrales, tipo de que ver si sostiene la respiración. Tiene una colisión. Dale, sí, sí, Es sí. una colisión no normal, claro. Bueno, Ana Laura, todo tuyo. Bueno, arrancamos entonces. ¿Puedo ir con el mouse? Bueno, yo soy Ana Laura Dambia, médica genetista, y bueno, me invitaron a participar del Ateneo para hablar un poquito de cómo es el abordaje diagnóstico en el paciente con sospecha de una enfermedad genética. Bueno, acá para presentarme, como dije, soy médica especialista en genética, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, hice la residencia de genética en el Centro Nacional en Buenos Aires. Fui jefa de residentes en la residencia de acá del Hospital Ludovica, ahora soy coordinadora docente de esta residencia y trabajo como médica genetista en el Ludovica y en el Hospital El Cruce. Un poquito para tener una idea del contenido de este Ateneo, vamos a hacer una pequeña introducción, hablar un poquito de lo que es la genética médica, las anomalías congénitas, la información genética, principalmente cómo está estructurada, para entender un poquito lo que son las causas y qué estudios pedimos dependiendo la orientación que tenemos. Por eso, bueno, la etiología, los modos de herencia, la consulta genética, cómo es, los pasos que seguimos y qué es a lo que le prestamos más atención en el examen físico y la dismorfología. Algunos casos clínicos para comentar, alguno un poquito más completo, otro un poquito para contárselos rápidamente y un poquito mencionar lo que es el asesoramiento genético. En cuanto a la introducción, tenemos que tener, quería mencionarles que tenemos que tener presentes las enfermedades de etiología genética han cobrado mayor relevancia en los últimos años, porque constituyen una de las principales causas de discapacidad y muerte en los países desarrollados. Esto se debe a que tenemos mejoras en el sistema de salud y mayor capacidad para controlar lo que son las enfermedades infecciosas y ambientales multifactoriales. Existen aproximadamente 7.000 enfermedades de causa genética, la mayoría forman parte de las enfermedades poco frecuentes. En nuestro país se define una enfermedad poco frecuente como aquella que tiene una prevalencia igual o menor a 1 en 2.000, esto cambia dependiendo de los lugares. Esa es la definición en nuestro país y hay una ley de enfermedades poco frecuentes. Y tener presente que el 80% de las enfermedades poco frecuentes son de causa genética. Para arrancar un poquitito de qué se trata la genética. La genética es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, conductuales, se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Es una definición general de la genética, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la genética médica. Y no es nada más y nada menos que la aplicación de la genética humana a la medicina, ¿no? Es una especialidad médico-sanitaria que busca comprender el impacto de la genética en el desarrollo de las enfermedades humanas. El objetivo es estudiar la etiología, la patogénesis, la historia natural de las enfermedades que tienen al menos parcialmente una base genética. Y ahora vamos a despejar un poquitito por qué decimos al menos parcialmente. Bueno. Clásicamente se define a la genética médica como la que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las anomalías congénitas, tanto a nivel individual como familiar y poblacional. Y se define una anomalía congénita como toda aquella anomalía del desarrollo que está presente al nacer, pero puede no ser necesariamente visible en ese momento. Las podemos clasificar dependiendo múltiples características, ¿sí? Como las anomalías pueden ser morfológicas, estructurales o funcionales, como decíamos recién, detectar el nacimiento o evidenciarse más adelante, externa o interna, familiar o esporádica, casos únicos, sería esporádica, de relevancia clínica variable y únicas o múltiples formando parte de distintos cuadros, entonces. Como causa de los defectos congénitos o anomalías congénitas, lo usamos como sinónimos, podemos decir que prácticamente cualquier enfermedad es el resultado de la acción combinada de los genes y el ambiente, y el papel relativo al componente genético es variable, y eso es lo que trata de estudiar la genética médica. Tenemos un espectro causal,
de etiologías, va desde lo que es 100% ambiental hasta lo que es 100% de causa genética, puede ser génica o cromosómica, y después vamos a ver un poquitito más, o multifactorial, en donde vemos una interrelación entre factores genéticos de predisposición y ambiente. En cuanto a la información que tenemos al día de hoy de los defectos congénitos en su conjunto, la verdad es que la mitad permanecen con causa desconocida, ¿sí? Y en la otra mitad podemos identificar o causas cromosómicas, monogénicas, multifactoriales o teratogénicas, ¿sí? La exposición durante el embarazo a alguna sustancia que genera malformaciones. Para ilustrar un poquitito esto de que está presente el nacimiento, pero puede no ser visible, eso lo deja en evidencia la prevalencia de las anomalías congénitas a distintas edades. En los recién nacidos la prevalencia varía entre un 3 y 5%, en la población pediátrica aumenta a un 8 a 15% y en la población adulta un 30%, porque se van sumando todas aquellas que no tienen expresión en el periodo neonatal o en la infancia, o las que sí se expresaban pero se detectaron tardíamente también. Y dentro de la genética médica hablamos de lo que es la clínica genética o la genética clínica, que es la parte asistencial, ¿sí? Lo que, bueno, uno intenta hacer todos los días en el consultorio. El objetivo es brindar un asesoramiento a las personas y familias que tienen una condición congénita, ya sea de causa genética, ambiental o multifactorial. Para poder hacer un correcto asesoramiento es imprescindible contar con el diagnóstico etiológico. Para empezar un poquitito con las clasificaciones de las anomalías congénitas, podemos solamente como ejemplo, algunos esquemas de los defectos de cierre de tubo neural, los defectos de cierre de la pared abdominal, la gastroenteritis y la empalocele, las cardiopatías congénitas, las hernias diafragmáticas, las atresias de esófago. La gran mayoría de las malformaciones mayores, cuando se presentan en forma aislada, son, cuando se presentan en forma aislada, son multifactoriales, la gran mayoría. Las mayores diferenciamos a las menores, que son aquellas que no generan una importancia, una consecuencia médica de relevancia. Pueden tener una cierta carga médica o alguna alteración estética, pero no generan un riesgo para la salud en principio. Como ejemplo, una mamila supernumeraria, una clinodactilia del quinto dedo, una hernia umbilical, un mamelón o apéndice preauricular, son consideradas anomalías menores. Ahora después vamos a meternos un poquitito más en lo que es anomalías menores, porque muchas veces se las confunde y muchas veces es difícil diferenciarlas de lo que son variantes de la normalidad. En cuanto a la causa, un poquitito lo que veníamos viendo, el espectro desde lo 100% ambiental, 100% de causa genética y en el medio todo lo que es multifactorial. Como decíamos recién, bueno, las anomalías congénitas, tenemos una interrelación entre factores genéticos, factores ambientales y lo que surgen por errores en la morfogénesis. Las anomalías pueden presentarse de forma individual o como defectos múltiples. Cuando están comprendidas dentro de defectos múltiples, pueden constituir una secuencia, un síndrome o una asociación. ¿Sí? Síndromes conocemos muchos, son aquellos que un conjunto de anomalías que se presentan juntas y conocemos la causa. En cambio, una asociación son un conjunto de anomalías que vemos que se presentan siempre juntas, pero con mayor frecuencia que la que sucede por el azar, pero todavía no identificamos la causa de esa asociación, como el Bacter, claro. El Bacter, ahora después lo mencionamos. Y una secuencia es aquella que aparece, hay una malformación desencadenante y en consecuencia de esa se genera una cadena de eventos que genera otras malformaciones, pero todas se deben a que existe una primera malformación. Por ejemplo, la secuencia de Potter, la agenesia renal bilateral que genera oligoamnios y distintas entonces malformaciones y la hipoplasia pulmonar. Ahora hay otra diapositiva.
que son consecuencia del primer defecto, que era la agenesia renal. Y cuando vemos individualmente cómo se producen estas anomalías congénitas, pueden ser por deformación, por disrupción, por displasia o por malformación, ¿sí? Las malformaciones, bueno, como ya venimos mencionando, son defectos morfológicos primarios de un órgano, parte de un órgano o una región tiene una falla en los mecanismos biológicos del desarrollo, y hay un proceso intrínseco que fue anormal. Se presentan únicas o múltiples. Las anomalías congénitas múltiples, como ya les había adelantado, pueden ser síndromes, asociaciones o secuencias. Lo mismo que dije hoy, ¿no? Los síndromes son anomalías múltiples en donde tenemos una causa conocida, la asociación son anomalías múltiples que, sin relación en principio con una etiología, se presentan en forma conjunta con mayor frecuencia que la esperada por el azar. Y la secuencia, estas que derivan de una malformación primaria que desencadena el resto. Por ejemplo, la que les mencioné recién, la secuencia de Potter, en donde tenemos la agenesia renal bilateral, no va a haber producción de orina, hay oligoamnios, entonces hay escasos movimientos fetales, hay deformidades por compresión, se genera la hipoplasia pulmonar, y en general, bueno, están en presentación podálica, y en consecuencia del oligoamnios, la compresión, tenemos anomalías faciales y de miembros en general. La asociación Bacter, que está visto estadísticamente, o sea, con cumplir 3 de estos criterios, uno puede pensar en que estamos ante la presencia de una asociación Bacter, y deben presentarse anomalías vertebrales, atresia anal, malformaciones cardiovasculares, fístulas traqueosofágicas o atresia de esófago, anomalías renales y de miembros, ¿sí? Entonces eso es el acrónimo en inglés. Todavía no está identificada la causa. En su momento, otros que quizás también conocen, el CHARGE, antes era una asociación, que también es un acrónimo de las distintas anomalías que se presentan, y hoy están identificados en el 70% más o menos de los pacientes. Conocemos que hay un cambio genético que es el responsable. Entonces ya pasó de ser asociación, ahora es síndrome. Cuando estas anomalías aparecen como producto de una displasia, lo que aparece es un defecto en el patrón de organización intrínseco de un tejido, ¿no? Y esto determina diferentes alteraciones morfológicas. Lo que está alterada es la histogénesis, y generalmente estas son de causa génica, por variantes, mutaciones, que codifican proteínas estructurales. Como ejemplo, las displasias ectodérmicas, ¿sí? Con mayor compromiso de piel, pelo, dientes, todos los tejidos derivados del neuroectodermo. Cuando estamos ante la presencia de una disrupción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico, son las bandas bridas, aparecen los anillos de constricción. En realidad teníamos un proceso que originalmente era normal y en un momento del desarrollo se ve alterado. Pero, bueno, existen distintos factores, en general los teratógenos actúan por efecto disruptivo. Y la deformación, como otro mecanismo para generar anomalías congénitas, se debe a una alteración en la posición que distorsiona las estructuras que originalmente eran normales. Pueden ser fuerzas mecánicas extrínsecas, como en la secuencia de Potter, que hay oligoamnios, un útero bicorne, miomas, y también causas funcionales intrínsecas del individuo generan también distintas deformaciones. Las miopatías, las neuropatías, todos los hipotónicos pueden tener deformaciones. Por ejemplo, bueno, el pivot, las artrogrifosis congénitas. Bueno, para recordar un poquitito cómo está organizada la información genética y entonces cuáles son las causas a nivel de la información genética, repasamos que, bueno, nuestro cuerpo, por supuesto, está formado por células. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la información genética contenida en unas estructuras que se llaman cromosomas. Heredamos exactamente la mitad del óvulo y la mitad del espermatozoide. Somos organismos diploides, por lo que tenemos 2 copias. Las únicas células haploides son los óvulos y los espermatozoides. Esta información, estos cromosomas están en el genoma nuclear, y también tenemos que hacer mención de que existe un genoma más chiquitito a nivel de las mitocondrias que también es responsable de algunos cuadros.
Bueno, como decíamos recién, la información genética se organiza en estas estructuras, los 46 cromosomas, que son el vehículo de la herencia, y los genes son la unidad de información, ¿sí? El código, la secuencia de ese ADN es el que determina la información. Distintos son los estudios que vamos a pedir si queremos evaluar anomalías a nivel de los cromosomas, que son, comprometen mayor cantidad de información genética, a si queremos estudiar cambios puntuales en la secuencia de un gen. Entonces se usan distintos estudios, no hay uno solo que nos permita hacer todo al mismo tiempo. El genoma nuclear más o menos tiene 3.200 megabases y están codificados aproximadamente 20.000 genes. Y en el mitocondrial es mucho más chiquitito, 16.6 kilobases y solamente 37 genes. Dentro de las etiologías genéticas, entonces, como un poquito adelante recién, podemos tener anomalías cromosómicas, que pueden ser anomalías en cantidad o en estructura de la información genética, enfermedades monogénicas por cambios en el código o por cambios en las secuencias más chiquitas, alteraciones que están relacionadas con la epigenética, ¿sí? Todo lo que son trastornos del imprinting y que generan una alteración de la expresión de esa información genética sin estar comprometida la secuencia del ADN. Y las multifactoriales, como las veníamos mencionando, con factores genéticos de predisposición e interrelación con el ambiente. La mayoría de las anomalías congénitas mayores aisladas son multifactoriales. A algunas le pedimos algún estudio, pero la mayoría no. Solamente para recordar, los distintos modos de herencia solamente hacen referencia a las enfermedades monogénicas, ¿sí? Son las que tienen herencia mendeliana. Tenemos las modos de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X, que puede ser dominante o recesivo. Ese término un poquitito se está dejando de usar y se está quedando con el ligado al X, pero bueno, siempre para cuestiones prácticas sirve. Esto viene de la mano de en qué cromosoma está localizado el gen que es responsable de esa enfermedad monogénica. Recuerdan que tenemos 23 pares de cromosomas, del 1 al 22 son autosomas y el par sexual XX las mujeres, XY los varones. Clásicamente las enfermedades ligadas al X afectan a los varones, aunque en las ligadas al X dominantes muchas son letales para los varones y las afectadas son las mujeres. Entonces, construir el árbol genealógico, un poquitito acá en los ejemplos, nos permite deducir el modo de herencia y a veces orientarnos hacia qué estudio pedir. ¿Dónde traí lo mitocondrial? Es otro modo de herencia, no es la herencia clásica mendeliana, es la herencia mitocondrial. Que esa se hereda nada más de la madre, ¿sí? Las mitocondrias están solamente en el ovocito, el espermatozoide no porta mitocondrias, entonces es matrilineal la herencia. Bien. Sí, las mitocondrias solamente de la madre. Se puede haber afectado a mujeres o varones, pero solamente vienen heredadas de las mujeres, las transmiten las mujeres. Muy bien. Entonces, un poquito para distinguir estos términos que a veces los usamos como sinónimos y en realidad no son sinónimos, ¿sí? Congénito, genético y hereditario no es lo mismo. O sea, esa es la pregunta y damos la respuesta. Congénito hace referencia a todo aquello que está presente al momento del nacimiento y no tiene ninguna relación con la causa, como veníamos diciendo, muchas pueden ser de causa genética, por causa ambiental o multifactorial, las anomalías congénitas, no siempre son de causa genética. Genético hace referencia a la causa, que ahí sí tenemos un origen genético, en la información genética del individuo está el origen de esa anomalía. Una mutación fresca sería genética y no sería hereditario. Claro, una mutación de novo no es hereditario, no viene heredado del padre o la madre, pero ese individuo sí puede empezar a transmitirlo si es una entidad que no afecta al fitness reproductivo, ¿no? Esto mismo, el hereditario hace referencia a que se viene transmitiendo de generación en generación y no están incluidas las mutaciones de novo, por ejemplo. También las anomalías cromosómicas, la mayoría de las anomalías cromosómicas que generan desbalances, ganancias o pérdidas de información genética, la mayoría ocurren de novo y no son hereditarias. Hay excepciones, pero es la mayoría.
Entonces, siempre tener presente que no todas las anomalías congénitas son de causa genética y no siempre las entidades de causa genética son hereditarias. En cuanto un poquitito a la consulta genética, que es lo que hacemos los genetistas en el consultorio. Bueno, tenemos un paciente que es nuestra unidad de análisis, pero nosotros siempre ampliamos al grupo familiar, ¿sí? No es nuestro foco solo el paciente que viene derivado de la consulta, sino que toda la familia es importante. Entonces, en una primera entrevista, lo que hacemos es confeccionar la genealogía, que muchas veces nos da un montón de pistas y nos orienta hacia si es algo genético hereditario, de novo, o de qué modo de herencia es el que está presente en esa familia, si es algo que se viene heredando. Por supuesto, bueno, tenemos la anamnesis y el examen físico. Ahí hacemos un primer análisis de los datos y pedimos algunos estudios que en general son estudios no específicos de la especialidad. Interconsultas, estudios básicos, ecografías, radiografías, ecocardiograma, para tener después un siguiente momento de análisis de esa información y poder plantear si tenemos algún diagnóstico presuntivo. Muchas veces existen guías estandarizadas para diagnóstico clínico y sin necesidad de hacer un estudio genético podemos establecer un diagnóstico. Y otras veces no es así y necesitamos solicitar los estudios genéticos para tener un diagnóstico preciso y no quedarnos con el sindrómico, por ejemplo. Como les decía hoy, los distintos estudios que pedimos van a estar orientados según la sospecha, ¿sí? No es lo mismo si queremos buscar alteraciones en la cantidad o en la estructura de la información genética, que ahí en general pedimos un estudio cromosómico o cariotipo. Muchas veces tenemos que, si estamos orientados hacia alguna región en particular de la información genética, podemos complementar ese estudio citogenético con estudios de FISH, de hibridación in situ fluorescente, pero esos son estudios dirigidos a una región de toda nuestra información genética. Tiene que haber una orientación clínica para pedirlos. Después, si el estudio cromosómico nos dio normal, tenemos que tener presente que tiene una limitación, que es todo aquello que se logra ver a través del microscopio, pero cambios más pequeños no los va a poder detectar. Para eso surgió una herramienta que se llama Array-CGH, o hibridación genómica comparativa, que es un estudio molecular, que es como un cariotipo de altísima resolución, un cariotipo molecular. Entonces nos va a detectar ganancias o pérdidas de información genética sin investigar cómo está la secuencia de esa información genética. Nos va a detectar ganancias o pérdidas y nos va a aproximar algún diagnóstico. Array-CGH o hibridación genómica comparativa, o estudio de microarray. Así se llama el estudio. Lo que busca son ganancias o pérdidas de información genética. Claro. ¿Eso se hace acá en el país? Sí, se hace. Los bebés están desbalanceados los dos. Claro, lo que busca es si hay ganancias o pérdidas. Compara el ADN del paciente con un ADN de referencia que es considerado normal y si hay en alguna región hay más o menos, se informa como delesión o duplicación de esa zona específica. Claro, y tiene sondas, claro, por comparación, y tiene sondas que investigan a lo largo de todo el genoma. Y ya cuando estamos pensando en alguna entidad génica específica, pedimos estudios de secuenciación. Ahí sí, AC, TIG, que escriben todos nuestros genes. ¿Acá en el hospital hay laboratorio? Acá en el hospital Dovica hay laboratorio que solamente hace estudios de citogenética clásica y algunos FISH. Hasta ahí llega, no tiene estudios moleculares. No tenemos array. Después, en la parte de biología molecular, hay algunos estudios moleculares, no son de secuenciación y tampoco se hace array, para algunas patologías específicas, por ejemplo, para atrofia muscular espinal, para fragilidad del X, para algunas talasemias. Ahí también justo hablábamos de este paciente que llamaba Claudia, que se lleva una gotita de saliva, ¿sí? No, eso depende del laboratorio. Hay laboratorios que usan hisopado, ¿sí? Hisopado de mucosa y rescatan ADN de ahí, no hay ningún problema si tienen puesto a punto la técnica de extracción de ADN. En el hospital se usa sangre. Para hacer un tipo de ADN. Sí. Y es una cosa rápida. Sí, es un estudio rápido, porque la mayoría de las atrofias musculares espinales son por
de lesión de un exón completo del gen, en forma homocigota, ¿no? Los dos alelos, las dos copias, la que se heredó de mamá, la que se heredó de papá, tienen la de lesión. Entonces no necesitamos de estudios de secuenciación, se hace un estudio por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y se analiza de cierta forma esa información, esa reacción, para ver si hay de lesión o no de ese exón. Estudia esa región específica, no hace estudio de ADN de otro lugar, solamente se levanta la información de ese exón. Si está presente, amplifica; si no está presente, no amplifica, para simplificar. ¿Cuánto sería suficiente como para sospechar? La mayoría, 90-95% de las AME son por eso. Sí, después hay casos de AME por de lesión en un alelo y variantes puntuales en otra, o variantes puntuales en ambos, que en general tienen alguna forma de presentación distinta a la clásica, pero el 90 y pico % se enganchan en esa técnica. ¿Y nosotros no lo podemos pedir o lo tiene que pedir el neurólogo, por ejemplo? No, lo puede pedir cualquier médico el estudio. Sí, cualquier médico. Cuando vos lo sospechás, lo pedimos. Sí. Para mandar la muestra. Sí, y el laboratorio de biología molecular del hospital acepta en general derivaciones de muestras, no tienen problema. El estudio citogenético no, porque hay como una limitante en lo que es reactivos y capacidad de lectura de los estudios. El citogenético es muy artesanal, lleva mucho tiempo de mesada en el microscopio para poder identificar una anomalía cromosómica, pero los estudios moleculares son un poco más rápidos y para AME en general sí, el laboratorio de biología molecular acepta. Ese está en el IDIP. En el IDIP, sí. Bueno, entonces si tenemos guías estandarizadas que nos permiten un diagnóstico clínico, si tenemos un estudio genético que confirma un diagnóstico, llegamos a un diagnóstico y recién ahí, un diagnóstico de certeza, y recién ahí podemos hacer un asesoramiento. Bueno, muchas veces todas estas etapas no se cumplen en la primera consulta, muchas veces no se cumplen todas, en la mayoría de los casos. Pero bueno, hay cosas que todavía no se saben. En cuanto al examen físico que hacemos frente a la sospecha de una anomalía congénita, hacemos un examen físico que debe ser sistemático, detallado, completo y documentado con datos antropométricos. Yo siempre le digo a los residentes que empiezan, 3 cosas tienen que tener en el bolsillo: el sello, el centímetro y una lapicera. Es todo lo que necesitan para genética, en principio. Después, bueno, balanza y pediómetro. Todo eso está disponible, pero en el bolsillo no les puede faltar eso. Medimos y sacamos fotos cuando podemos también de todo, porque cualquier detalle a veces nos suma y nos orienta para algún diagnóstico. Y eso es lo que está comprendido dentro de la dismorfología, ¿sí? Estudiamos aquello que es distinto, en general alteración en la forma, alteración en la estructura, alteración en el tamaño, entonces vamos orientados a buscar eso. Ante la presencia de un signo o característica morfológica, tratamos de encuadrarla en si es una anomalía mayor, una anomalía menor o una variante de la normalidad. Y acá, entre anomalía menor y variante de la normalidad, surgen algunos problemas, porque están quienes dicen que algunas variantes de la normalidad y otras las consideran anomalías menores, y queda un poco a criterio del observador cómo clasificarlas. En general hacemos un examen físico dismorfológico de arriba por abajo: cráneo, cuero cabelludo, pabellones auriculares, cara, cuello, piel, tronco, miembros. Las anomalías congénitas y las variantes de la normalidad en general aparecen con mayor frecuencia en las áreas de rasgos morfológicos complejos, así que siempre miramos mucho las orejas, miramos mucho las manos, los pliegues, las formas. Para tener una definición, simplemente muchas veces es solo estadística, ¿sí? Las anomalías congénitas menores están presentes en menos del 4% de la población, en general no tienen importante repercusión funcional o estética, y se presentan, como les decía recién, en zonas de rasgos complejos como la cara, los pabellones auriculares, las manos y los pies. Las variantes de la normalidad están presentes en más del 4%, no tienen significado estético o funcional y generalmente son de presentación familiar, y esa es otra cosa que en nuestra evaluación tratamos de distinguir, que es aquella característica
qué es familiar y cuál escapa al fenotipo familiar y podemos tomar como signo positivo para orientarnos en un diagnóstico. Solo como ejemplo, el epicanto. El epicanto, la sindactilia entre el segundo y tercer ortejo, nosotros a los dedos de los pies los llamamos ortejos, y el pliegue palmar transverso único, son variantes de la normalidad. Como les decía recién, no existe una distinción clara entre variante de la normalidad y anomalías menores, y a veces es una determinación un poco arbitraria. Yo lo considero, el otro no, y así, o dependiendo el conjunto y con qué van acompañadas, si lo tomamos como un dato positivo o no. Siempre es importante tener presente que se detectan con mayor frecuencia las anomalías congénitas menores al nacimiento y disminuye la prevalencia de estas hacia el año y se atenúan con el crecimiento. Así que muchas veces se hace más dismorfología en los niños y en el recién nacido que en el adulto. De los pacientes, una pregunta. Sí. Una pregunta indiscreta. De los pacientes que le interconsultan, ¿qué porcentaje queda sin diagnóstico específico? Sin diagnóstico específico, y no la tengo hecha la estadística, pero la bibliografía un 50% tiene que ser, más o menos. Sí. Es mucho. Sí. Muchas veces es porque tenemos una sospecha, pero no tenemos acceso al estudio para confirmar, y otras veces es porque hicimos todos los estudios y nos dio todo normal, pero tiene una pinta de genético, como dicen, ¿no? Claro, pero bueno, hay muchas cosas que todavía no se conocen, hay estudios que, como les decía hoy, no hay un solo estudio que permita identificar todos los cambios al mismo tiempo, entonces hay que ir en etapas, y bueno, No se hacen acá tampoco. muchos no se hacen acá, sí. Estados Unidos Sí, mucho más detección. sí, totalmente. En Estados Unidos y en Europa, sí. Sí. Está haciendo mucho en España y que se hacen en contacto con Estados Unidos. Claro, Para sí. por eso me acordaba de Bataglia. Sí. Igual, pero no sé, yo creo que tuvimos con una vez en el EPO que se mandaba a Estados Unidos. Claro, sí. A veces hay también eso, hay grupos de investigación internacionales, entonces uno puede algún diagnóstico confirmar derivando la muestra. Sí, eso pasa. Pero bueno, para retomar la importancia de las anomalías menores, un poquito lo que les venía mencionando son indicadores de alteradas que permiten pesquisar anomalías mayores. Sabemos que hay mayor riesgo de encontrar una anomalía mayor cuanto más anomalías menores encontramos el examen físico. Y esto es algo que en la consulta genética terminamos pidiéndolo siempre. Siempre encontramos más de 3 anomalías menores o variantes de la normalidad que quedan ahí, y terminamos haciendo pesquisa de anomalías asociadas, las llamamos nosotros, pedimos ecografía abdominal-renal, ecocardiograma, evaluación auditiva y evaluación oftalmológica, los 4 estudios más accesibles, para ver si hay alguna malformación mayor asociada que no estamos viendo y que no se está manifestando por ahora. Al menos el 15% de los recién nacidos tienen una anomalía o más anomalías congénitas menores y son más frecuentes entre los recién nacidos pretérminos y con RCI. Siempre son indicadores que nos orientan en el proceso diagnóstico. Solamente para mostrar algunas anomalías congénitas menores, que la realidad es que las anomalías mayores son evidentes, todos se hace un estudio y está presente, o son muy visibles, pero bueno, las menores es a lo que dedicamos nosotros el examen físico, a buscar este tipo de anomalías. En cráneo y cuero cabelludo podemos encontrar alteraciones en lo que es la implantación del cabello, triple remolino, ausencia de remolino, una sutura metópica prominente, o una fontanela sagital, o foramen parietal, ¿sí? O foramina parietal, alteraciones en la forma, la braquicefalia, o un occipucio prominente, una frente abombada. Los arcos superciliares vemos que están muy marcados, muy prominentes y son muy planos, son todos rasgos que buscamos.
Pabellones auriculares, un montón de cosas. Podemos encontrar, ¿sí? Las microtias, el grado 1 solamente se considera anomalía congénita menor, ya el grado 2, 3 y 4 de microtias son anomalías mayores, pero después estos también son considerados variantes de la normalidad, ¿sí? El punto de Darwin, el tubérculo de Darwin, anomalías en el hélix, puede ser muy simple, muy plegado, pliegues en el lóbulo, muescas, lóbulo bífido, oreja plegada, muy plegada, bueno, acá los pliegues, el hélix simple, la anotia completa es el grado más alto de microtia, las orejas en copa, ¿sí? Bueno, a nivel de ojos, hendiduras palpebrales, distancia interorbitaria, buscamos también un montón de características entre lo que es la inclinación de las hendiduras palpebrales, si hay hipertelorismo, ¿sí? Más cerca o más lejos, cómo está el puente nasal, si es muy deprimido, si es alto, si es muy saliente, cómo está el filtrum, también evaluamos, ¿sí? Esta zona entre la nariz y el labio superior. Muchas veces filtrum borrado, filtrum muy marcado. Por ejemplo, el síndrome de alcohol fetal en general tiene el filtrum borrado. Entonces, son así, hay algunas características que uno va asociando a distintos cuadros. Si hay epicanto, no hay epicanto. Bueno, a nivel de la lengua, el tamaño, ¿sí? Si hay macroglosia, todo lo que son las fisuras orales, bueno, es todo un gran grupo de anomalías, pero solamente es una anomalía menor, la úvula bífida o una fisura muy chiquitita de paladar blando. La macrostomía, ¿sí? El T-cleft, cómo están las comisuras bucales, cómo es la mandíbula, ¿sí? Si hay retrognatia, si hay prognatismo, todas cosas que buscamos al examen físico. A nivel del cuello también, si hay senos o quistes branquiales, como si hay a nivel preauricular, como les nombraba hoy, a nivel pilonidal, ¿sí? Son los lugares en donde buscamos los senos. A nivel de piel, los cambios en la coloración o malformaciones vasculares y todo lo que son los pliegues palmares y plantares que buscamos al examen físico. A nivel de tronco, si hay mamilas supernumerarias, si tuvo una arteria umbilical única, si una pequeña abdominal, después todo lo que son anomalías genitales, si un escrotonchal o las hipospadias. Las hipospadias, las más distales, son consideradas anomalías menores, ya mediales y proximales son anomalías mayores. Las lengüetas vaginales, hipoplasia de labios menores o de clítoris, muchas veces nos llama la atención o lo tomamos como dato, depende de lo que estamos pensando. A nivel de los miembros, si hay alguna alteración en la alineación, ¿sí? O en el tamaño, en las relaciones y en las proporciones corporales. A nivel de las uñas, miramos si hay hipoplasia de las uñas, si están todas presentes. O por el contrario, hay hiperkeratosis, que también orienta a otros cuadros. La orientación, bueno, la sindactilia, que son los deditos pegados, ¿no? O polidactilia, braquidactilia, ¿sí? Los deditos más cortos, todas cosas que hacemos, y para todo tenemos para medir y un librito para percentilar. Cualquier parte del cuerpo lo podemos medir y percentilar y ver si está dentro de los percentilos considerados normales, y para ver si están alteradas las proporciones corporales, ¿sí? Segmento superior, segmento inferior, los de distintos segmentos del miembro, brazo, antebrazo, mano, palma y dedos, todo lo podemos medir y percentilar. Y como les decía hoy, las características, entonces, como conclusión, morfológicas menores son las que nos proporcionan las pistas más consistentes para arribar a un diagnóstico para muchos síndromes, ¿no? Para poner uno de casos clínicos, el más conocido, y justo, bueno, síndrome de Down es una enfermedad de causa genética, no es una enfermedad poco frecuente. La prevalencia de síndrome de Down está entre 1 en 600, 1 en 700 acá en nuestro país, pero la mitad de los pacientes con síndrome de Down no tienen una anomalía congénita mayor.
Y los diagnosticamos por el examen físico, porque tienen epicanto, porque tienen hendiduras palpebrales ascendentes, porque tienen el puente nasal deprimido, porque tienen los pabellones auriculares más pequeños, a veces no son tan displásicos o dismórficos, pero sí son más pequeños, rotados o de implantación baja, por la protrusión lingual, por la hipotonía principalmente, y miramos manos y miramos pies, ¿sí? El pliegue palmar transverso único y la clinodactilia, ¿sí? La desviación del quinto dedo, es algo que buscamos en ellos, o la hipoplasia de la falange media del quinto dedo, muchas veces tienen un único pliegue de flexión en el quinto. El sandal gap, ¿sí? La separación entre el primer y segundo ortejo en el pie, y todas esas características que muchas veces son o anomalías menores o variantes de la normalidad nos permiten tener un diagnóstico en un paciente que no tiene una anomalía congénita mayor. Entonces era un poquitito para mencionar, ese es el ejemplo que es más gráfico en cuanto a eso, de la importancia de estos detalles que son los que buscamos en la dismorfología. Bueno, ahora para contarles algunos otros casos clínicos. Por ejemplo, tenemos esta paciente, fue derivada al servicio de genética a los 2 años y 6 meses, es la primera hija de una pareja sana, no consanguínea, un embarazo controlado. La madre tuvo una cesárea de urgencia por síndrome HELLP, y la derivan por dificultad en la marcha, dolor y pie varo. Algunos decían que tenía retraso en las pautas madurativas, principalmente motoras. A los 19 meses todavía no caminaba, fue evaluado por neurología. Y cuando la vemos al examen físico, lo que nos llama la atención es las manos y los pies. Tiene edema de manos y pies, ¿sí? Y la nena no se paraba porque no quería pisar, no quería apoyar, ¿sí? Y es algo que el relato de la mamá era consistente con eso. Es como que le duele, llora, tenía edema de manos y pies y le dolía, había dolor. Después tenía algunas características al examen físico que no eran categóricas para hacer un diagnóstico específico. Nosotros siempre tratamos de describir todo. Vemos cómo está la antropometría, estaba en percentilos normales. Pero tenía esta dificultad en la bipedestación, las manos y los pies edematizados, los tobillos edematizados, dolor, lloraba a la palpación y tenía hipotrofia de los músculos y miembros inferiores porque no caminaba, se arrastraba, tenía lesiones de hiperqueratósicas en rodillas porque no quería pisar. Entonces lo primero que hacemos ante eso es pedirle los estudios complementarios. Traía un montón de estudios ya hechos, todos normales, tomografía normal, se le hizo un electromiograma que era normal, traumatología la seguía viendo por este pie, que en posición varo, que algunos decían que era rígido, otros no, que había que operar, que no había que operar, pero después tenía el resto de los estudios, no asociaba anomalías mayores de órganos internos. Y le pedimos entonces las radiografías y tenía 2 años y 6 meses y nos encontramos con estas imágenes, que no hay núcleos de osificación en el carpo, ¿sí? Y en el tarso también está toda alterada la morfología, ¿sí? De los huesos del tarso. Y estas lesiones que son de osteólisis, ¿sí? Entonces había lesiones óseas. Con estos datos, ampliamos a todas las radiografías, siempre que encontramos alteración en un hueso, hacemos el scan radiográfico y vemos si se asocia a alteraciones en otras articulaciones o en otros huesos. No presentaba por el momento nada en huesos largos, nada en columnas, nada en cráneo. Estaba sin lesiones en otras partes, solamente en manos y pies. Entonces, ese único dato nos permitió hacer una búsqueda, porque la verdad es que no teníamos presente de osteólisis multicéntrica carpotarsal, sospechar este diagnóstico porque hay menos de 60 casos publicados en la literatura y con la confirmación molecular, ¿no? Hay algunas descripciones anteriores, pero recién se hizo la asociación entre el gen que causa esta osteólisis y el cuadro en el año 2012. Del 2012 hasta ahora hay 60 reportes aproximadamente con confirmación molecular. Es una displasia esquelética que se debe a variantes patogénicas en el gen autosómica dominante, ¿sí? Eso quiere decir uno solo de los 2 alelos que tiene la persona tiene una mutación y es suficiente para que aparezca la enfermedad. Entonces, bueno, vimos a los padres, pedimos radiografías de los padres,
no tenían manifestaciones y no tenían alteraciones radiológicas. Así que, bueno, muy probablemente era una entidad de novo en esta nena. Pero no podíamos confirmarla en un principio. Y lo que se caracteriza por eso, por la osteólisis progresiva de los huesos del carpo, del metacarpo y del tarso. Eso principalmente, después puede comprometer otras regiones esqueléticas, codos, rodillas, hombros. Ella no lo tenía, y muchas veces se relaciona con un cuadro renal de proteinuria, un síndrome nefrótico, y evoluciona hacia la insuficiencia renal. Pero no todos los pacientes, la mitad más o menos tienen eso. Por eso el edema. El edema era por osteólisis, no tenía función parte renal renal. normal, no. El edema era por la osteólisis, Y no por era- la inflamación y la osteólisis en el lugar. Local. Sí, Y local. no deambulaba. No deambulaba. No, bueno. En general sí, bueno, después esta nena mejoró, ahora tiene 6 años y está muy No, bien. pensando en pero esa sí. osteólisis Claro. que había, Pero situación la de osteólisis es un cuadro crónico y evoluciona un poco como por brotes, momentos en que está mejor, momentos en que está con más osteólisis, más inflamación y más dolor. No tiene un tratamiento específico, vamos, no tiene un tratamiento específico, así que es tratamiento del dolor y tratamiento, bueno, kinesiología, fisiatría, por la posición, porque, bueno, sí, al estar comprometidos los huesos, principalmente en el pie, tenía alteración en la desviación, pero no se recomienda una cirugía correctiva porque puede empeorar la osteólisis. Así que... Seguro que va generando después desviación de la Claro, columna, desvía. la cadera, hasta va alterando. Es de presentación variable, claro, una cosa repercute seguramente en la otra, pero es presentación variable, no necesariamente va a tener compromiso de osteólisis, ¿no? En rodillas, en cadera, pero sí, bueno, por el compromiso de los pies puede generar. Bueno, este es el primer reporte en donde se hace esta asociación de la osteólisis multicéntrica carpotarsal con el gen MAFB en el 2012. Que de ahí describieron aproximadamente 12 pacientes, si no recuerdo mal. Y bueno, este gen es un gen chiquito, dentro de todo posee un solo exón, está localizado en el cromosoma 20 y codifica para un factor de transcripción que regula negativamente la diferenciación de osteoclastos inducida por RAS ligando, y entonces su expresión reducida libera la osteólisis. Esa es como la etiopatogenia, como se piensa, la fisiopatogenia, pero no está bien demostrado cómo es el compromiso renal, cómo actúa a nivel renal. Acá un poquito en donde está el MAFB involucrado, que frena la osteólisis, pero la actividad osteoclástica, pero al no producirse correctamente, genera osteólisis, y no se sabe también por qué, es predominantemente en manos y pies. Es muy variable. Acá para mostrarles, esto es una mano normal, ¿sí? El del atlas de edad ósea, a los 2 años y 5 meses. Nuestra paciente tenía 2 años y 6 meses. Esta era su radiografía. Este es uno de los pacientes publicados en el 2012, la mano, y la radiografía es muy parecida. Y esta es otra imagen de otro paciente de 2 años y 4 meses en el libro de displasias esqueléticas, que para nosotros es un poco la Biblia para hacer diagnóstico de las displasias. También como hay ausencia y osteólisis en lo que es el carpo y el metacarpo. Le pudimos hacer un estudio molecular, porque gracias a que este gen era muy chiquitito, entonces diseñamos un estudio chiquitito de un pedacito del gen, porque todas las mutaciones descritas hasta ahora se concentran en una región de 100, 200 pares de bases de ese gen. Tiene 3.000, en 200 se concentran estos cambios que generan esta enfermedad. Entonces pudimos, en colaboración con el Centro Nacional de Genética, hacer la secuenciación de esa región, y se encontró un cambio en el único exón que tiene este gen, que estaba descrito en ese primer grupo de pacientes del 2012, así que pudimos confirmar el diagnóstico y también hacerle el estudio a los padres, por más de que no tenían expresión en radiografías ni manifestaciones, y dieron negativos, así que es un cambio de novo, no fue hereditario para ella, a partir de ella, esto no tiene por qué comprometer su futuro reproductivo, así que
A partir de ella, sí, el riesgo de recurrencia para sus descendientes es 50% porque es autosómica dominante. Bueno, como Si tuviera hermanitos, no habría No, relación, no. Puede ser tu nombre alguna Claro. hermanito, lo más probable es que no, ¿sí? Nosotros siempre en genética nos queda un bache ahí en donde que no podemos investigar el mosaicismo, ¿sí? Mosaico es dos poblaciones celulares que tienen distinta información genética. Mosaicismo a nivel germinal está descrito en muchas entidades genéticas, ¿sí? Que, o sea, tienen mutaciones a nivel de las ovogonias o espermatogonias, pero no está presente esa mutación en el resto del cuerpo. Que haya un mosaicismo germinal nunca lo podemos descartar. Entonces uno nunca da un riesgo tan bajo como el poblacional, que sería bajísimo porque es una enfermedad súper rara, no tenemos datos de prevalencia, muy poquitos casos descriptos, pero les tenemos que dar un riesgo un poquitito más alto, pero no es como el de un afectado. Siempre con el antecedente de un afectado, de un hijo previo con, siempre subimos el riesgo a un 1% en general. Pero empíricamente, porque no tenemos nada que lo demuestre. En algunos Down hay mosaicismo también. En algunos rounds hay mosaicismo, sí. La trisomía 21, tienen 47 cromosomas. La mayoría, el 95% de los casos de síndrome de Down son por trisomía 21 libre en todas las células. Un 2 a 3%, o sea, es por trisomía 21 en mosaico, ¿sí? Y eso muchas veces el grado de mosaico impacta un poco en el fenotipo, más en el neurológico que en el físico, pero eso es algo que nunca nos queda la certeza, porque el mosaico que nosotros identificamos en el cariotipo hecho en sangre quizás no representa el mosaico a nivel del tejido nervioso. Así que para nosotros clínicamente no podemos adivinar si es un mosaico o no sin hacer el estudio. Pero tanto las trisomías 21 libre en mosaico como en línea pura tienen un bajo riesgo de recurrencia para futuros embarazos, el 1%. Y después siempre hay que ajustar el riesgo a edad materna. La edad materna avanzada aumenta la probabilidad de ocurrencia de no disyunción y de que aparezca una trisomía, una aneuploidía, en la descendencia. La mejoría de las condiciones de vida, Sí. la prolongación de la expectativa de vida, cambió el umbral para decir cuando una madre es añosa o no. No, es biológico. A partir de los 35 años empieza a aumentar el riesgo. Aproximadamente a los 35 años el riesgo de una mujer de tener un hijo con síndrome de Down es de 1 en 350 redondeando, y a los 40 es de 1 en 100. A los 44 es 1 en 4. Ahí aumenta muchísimo. Por eso hay menos embarazos en esa edad, pero más riesgo de aneuploidía. Aunque la mujer se vea más joven, más... No, el riesgo es el mismo. Sí, eso no cambia. ¿No? No, le decíamos Bueno. lo mismo. Bueno, me decía que su primer hijo, 25 años. También, o sea, la realidad es que la mitad, si uno pone en el grupo del 100% de los Down, la mitad nacen de madres menores de 35 años, pero por una cuestión estadística de que hay más embarazos antes de los 35 años. Y la otra mitad nacen de madres mayores de 35 años. Una cosa en absoluto, otro lo relativo. Claro. Tal cual. Bueno, estas son las radiografías después en evolución de la nena, y el último laboratorio que tenemos de función renal es normal, pero no hay guías estandarizadas de cómo seguir a estos pacientes, hay muy poquitos reportes, así que cada 2 veces por año se hace estudio de función renal y orina de 24 horas para detectar proteinuria. Bueno, como para avanzar, esta ya es un poquito más rápido. Un caso que vi acá en el consultorio, el motivo de consulta, baja talla. Un nene de 10 años derivado a la consulta por endocrinología por presentar baja talla, estaba en -3 desvíos estándar, tenía antecedentes de baja talla en la madre y de familiares por vía materna. Faltó la palabra. Se habían descartado las causas más frecuentes de baja talla, tenía todos los estudios normales. Y entonces cuando lo veo, el examen físico, no son fotos del paciente ni de la familia, pero que grafican, tenía 9 años y 5 meses,
el peso estaba, bueno, más 2 desvíos, la talla en -3, el perímetro cefálico en +1, más un desvío. Para nosotros eso es una macrocefalia relativa, ¿sí? Cuando hay más de dos carriles de diferencia entre un dato antropométrico y el otro, es algo relativo, o macrocefalia relativa o microcefalia relativa podemos tener también. Y lo que se observaba era una baja talla con desproporción en los segmentos corporales, con un acortamiento de los miembros a predominio rizomélico, ¿sí? Esta zona se llama rizo, meso y acro en las manos. Entonces tenía predominio de acortamiento rizomélico y algo mesomélico. Traía la radiografía de edad ósea, ¿sí? Que se le habían hecho desde endocrinología, tenía una edad ósea acorde y ligeramente un cuarto y quinto metacarpianos cortos. Entonces, cuando hay sospecha de una displasia esquelética o un paciente con baja talla, desproporciones corporales, se le pide completar el scan radiológico, ¿sí? Hay que evaluar huesos largos, nosotros pedimos cráneo, frente y perfil, columna completa, frente y perfil, huesos largos de miembros superiores, huesos largos de miembros inferiores, todo frente, manos, frente comparativa, pies, frente comparativa, y caderas, frente. A veces no nos quieren hacer tantas radiografías, pero es lo que el protocolo para el estudio de una displasia esquelética. Y bueno, lo que confirman las radiografías es un acortamiento del segmento rizomélico, y principalmente este signo a nivel de la columna, ¿sí? Tenía una hiperlordosis lumbar, que la tenía clínicamente, y además a nivel de la columna que no ensancha la distancia entre los pedículos a nivel de las vértebras lumbares, ¿sí? Entonces, esa baja talla, esos antecedentes familiares de baja talla, pero que ninguno había consultado previamente, así que no era una baja talla que les comprometía en su vida diaria. Recién él era el primero que lo traían a la consulta por una cuestión de que era el más bajito en la escuela y que los compañeritos lo cargaban, y recién se hace el estudio por eso. Lo primero, la más frecuente, lo primero que uno piensa es hipocondroplasia, ¿sí? Acondroplasia seguramente conocen, bueno, hipocondro es como una forma más leve de la acondroplasia. Entonces, el diagnóstico presuntivo clínico radiológico era de una displasia esquelética, hipocondroplasia o diagnósticos diferenciales. Entonces, se le pide el estudio molecular para confirmación. Podemos pedir la búsqueda de la variante puntual, de una variante puntual específica en el gen FGFR3, porque más del 99% de los pacientes tienen ese cambio, o podemos pedir secuenciación del gen. Eso es lo que, a veces tenemos un poquito, estamos más en duda si es acondro o hipocondro. Para acondro hay otras mutaciones más frecuentes, entonces se pueden pedir todas esas variantes más frecuentes, o se puede pedir secuenciación completa del gen y listo. En este caso se encontró una variante en heterocigosis, en el gen FGFR3, la hipocondroplasia también es autosómica dominante, y en este caso es heredada, porque la madre tenía baja talla, ella no era un problema para ella, nunca se había estudiado, tenía hermanos con baja talla, tenía 8 hijos, este no era el primero en tener baja talla, el resto no se habían quejado. Este era el más chiquito y al que traía la consulta. Así que en este caso sí, es una autosómica dominante y hereditaria. Se encontró variante patogénica, esta es la mutación más frecuente, generalmente la llamamos por el cambio en el aminoácido N540K, pero bueno, acá está el cambio a nivel del código del ADN, ¿no? Bien, después tengo otro caso que, como busqué fotos de internet, porque no tengo fotos reales de la paciente, en realidad es una nena que vino a la consulta con su mamá, pero bueno, encontré fotos de un varón, entonces puse la nena con mi papá. Una paciente de 6 años derivada a la consulta también por endocrinología por baja talla, menos 3,5 desvíos estándar en este caso. Viene a la consulta con la mamá, pero bueno, acá para las fotos es el papá, y tienen este fenotipo, ¿sí? No tenía solamente baja talla, tenía además dismorfias, ¿sí? Dismorfias faciales, esa nariz en forma de pera, con hipoplasia de las alas nasales. La madre sí tenía compromiso de las manos, la nena no, porque es muy chiquita todavía, y las dos tenían baja talla, la mamá tenía unas plataformas puestas, y estábamos en pandemia, así que estaba con el barbijo,
Bueno, le pedí, por supuesto, si se podía sacar el barbijo. Ella se había operado la nariz, porque en general tienen esta nariz, a veces tienen una forma más llamativa, que no les gusta, es muy grande, bulbosa, tienen esa hipoplasia de las alas nasales. Ella se había operado la nariz y no conservaba ninguna foto previa a la cirugía, nada. Así que borrado eso completamente de su vida. Así que en este caso ella no la habían llevado nunca a ninguna consulta, nada, así que no era solamente darle el diagnóstico a la nena, sino decirle a la madre que tenía lo mismo que su hija, claro. y que el riesgo para sus futuros embarazos, una mujer joven, era del 50%, porque también es una entidad autosómica dominante, se llama síndrome tricorrinofalángico, y cuando vino a la consulta también traía la radiografía para la edad ósea, y es muy característico encontrar estas imágenes de epífisis en cono, ¿sí? Esta insinuación en forma de cono a nivel de las epífisis. A veces es muy sutil, va empeorando con el tiempo. Entonces, bueno, de nuevo, la primera consulta, justo trajo una radiografía, vino con la mamá, si venía con el papá, capaz que me perdía el diagnóstico. Claro. Pero bueno, el diagnóstico presuntivo también es una displasia esquelética, esas son las que nos dejan diagnosticar rápido. Se llama síndrome tricorrinofalángico tipo 1, porque entre el tipo 1 y el tipo 2 es diferente el cambio genético que uno busca. El tipo 1 es autosómico dominante y por variantes puntuales en este gen, TRPS1. En cambio, el tipo 2 es por deleción de genes contiguos. Se pierde una copia de este gen y de los que están alrededor. Entre ellos compromete al que genera exostosis múltiple. Entonces, los tricorrinofalángico tipo 2 también tienen exostosis. Y retraso, porque siempre que hay ganancia o pérdida de información genética, hay discapacidad intelectual, casi siempre. No vamos a decir 100%, pero la mayoría de las veces que hay ganancia o pérdida, hay discapacidad intelectual. Entonces, en este caso la nena tenía un desarrollo normal, la madre era absolutamente normal, así que la sospecha era tricorrinofalángico tipo 1 y se confirmó la variante en heterocigosis en ese gen. Y el estudio es dirigido y distinto hubiera sido el estudio que yo tenía que pedir si pensaba en un tipo 2, porque tenía que buscar de lesión y no tenía que buscar cambios en el código de la información genética. Después sí son fotos reales de un paciente que consulta por dismorfias e hipospadias. Consulta a los 12 meses y tenía la antropometría acordada y además de este fenotipo facial y tenía hipotonía, le encontré, bueno, una úvula bífida. Tenía la hipospadia medial, pero el fenotipo había cosas que llamaban la atención, ¿sí? La forma de la frente, la forma de los ojos, ese repliegue a nivel de los párpados, la forma de la nariz bulbosa, la retrognatia, ¿sí? Un micro retro, un mentón chiquitito y desplazado hacia atrás, unas orejas de implantación baja, y no tenían parecido al fenotipo familiar, ¿no? Entonces, como siempre, se pide completar pesquisa de anomalías asociadas. En este caso, el fenotipo era sugerente de microdeleción 22q, 1.2, pero no tenía cardiopatía, que en general la lesión 22q, 1.2 es el síndrome de Di-George o velocardiofacial o CACH22, tiene un montón de nombres, es todo lo mismo. No tenía cardiopatía, venía bastante bien en el neurodesarrollo hasta los 12 meses y es derivado por esto, de las dismorfias y la hipospadia. ¿Tiene hipocalcemia? No tenía hipocalcemia, no tiene, por ahora no tiene, pero bueno, es algo que se pesquisa toda la vida. Entonces a este nene le pedí un cariotipo con FISH porque como el fenotipo es sugerente de que el cambio va a estar en esa región de la información genética, se puede hacer en el cariotipo usar la sonda dirigida a la región 22q1, 1.2 y acá como aparece un negativo es que hay deleción de una de las dos copias, ¿sí? El FISH es como que cuando se pega prende una luz, en vez de prender dos luces, que es lo que corresponde porque hay dos cromosomas, prendía una sola. Los cariotipos parentales eran normales, que el 22q la verdad es que tiene una expresión muy variable en lo que es el fenotipo y muchas veces los padres se enteran que tienen de lesión 22q porque tienen hijos con cardiopatía y a ellos no les pasó nada a lo largo de su vida, pero bueno, este no era el caso, los padres tienen cariotipos normales.
Otro ejemplo, que bueno, un poquito lo que veníamos hablando, no son fotos reales del paciente, pero es parecido como fue. Estaba internado en la NEO y estaba catalogado como una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí? Lo vemos con 12 días más o menos de vida, y la verdad es que tenía una fascia miopática, con cero expresión en la mímica. Claro, es tal vez el que yo diagnostiqué, pero no es él. No es el de la foto. Bueno, todos lo conocemos. Bueno, yo lo vi de casualidad, no había la interconsulta cuando paso por la NEO, hay un nene, porque la mamá dice que tuvo algún aborto, pero no sabemos. El neuro dice que es una encefalopatía hipóxico-isquémica. Bueno, si neuro dice que es hipóxico-isquémica, ¿yo qué puedo aportar? Cuando paso y me veo la cara, no es una encefalopatía hipóxico-isquémica. Con 12 días no podía tener esa expresión, cero expresión facial. Un paladar ojival que decían, no es por el tubo, pero tiene 12 días, el paladar ojival no es por el tubo, esto lo tiene desde antes. Bueno, interrogando a la mamá, tenía escasos movimientos fetales, polidramnios, que se relaciona con las miopatías. Y bueno, justo teníamos disponible un panel de genes. No lo tenemos. No, ¿Albe? que no, sí es una miopatía. Es una miopatía, Sí. es una miopatía, sí. No, Sí, es una miopatía sí. congénita ligada al X. La mamá tiene un 50% de riesgo, porque la mamá, le pudimos hacer estudio a la mamá, tiene un 50% de riesgo de tener otro hijo varón con lo mismo. Con lo mismo. Las mujeres en general no tienen manifestaciones. ¿Y la madre claro eso? Sí, Sí, lo tiene súper claro. Yo le doy por escrito, ¿eh? Por fe. Dios, Sí. es una miopatía. Es una miopatía ligada al X, se llama miopatía centronuclear miotubular. Ah, escucho. Es ligada. El paciente emocional también. Sí, hay otro paciente más grande. Sí, ya Está. tiene 6 años que está. Sí, Que estuvo acá internado. estuvo acá internado. Yo lo vi cuando Es estuvo acá espiral. internado. Sí. Es Le espiral. pedí estudio molecular, la mamá no lo pudo hacer. Yo pienso que tiene lo mismo, tiene la ligada al X, porque la ligada al X en general también tiene macrocefalia. Coso. Mateo Coso. Sí. ¿Sabes cómo te acordás? Mateo Coso. Mateo. No, Sí. no lo conozco, Sí, no. claro, si la madre me sigue escribiendo para Oh, preguntar my cosas. God. Sí. No te puedo creer que lo digo. Mateo Coso. Sí, es una miopatía miotubular centronuclear. Es una ligada al X. Bueno, la mamá tiene ese riesgo para sus futuros embarazos de, mujeres portadoras, 50%, porque es una ligada al X recesiva. Las mujeres en general no tienen manifestaciones, pueden presentar alguna debilidad, pero es muy, muy leve. Pueden tener el antecedente de abortos espontáneos, porque a veces el compromiso en fetos varones es más importante y no llegan a nacer, y se explica un poquito por ese lado. Y pudimos, hacerle el estudio a la madre, que tiene la variante, y a la abuela, a la mamá de la mamá, y dio negativa. Así que, porque ella tiene, acá les traje la genealogía, ella tiene 3 hermanas mujeres que tienen hijas mujeres. Entonces, de eso, de estudiar a la abuela, dependía si teníamos que estudiar a todas las hermanas o no. Así que la abuela dio negativa, la mamá dio positiva, así que la asumimos como una variante de novo en la mamá. Pero lo que hablábamos hoy, el riesgo de mosaicismo en línea germinal siempre está presente y le damos un riesgo un poquitito más alto que el poblacional. Sí, Mateo. Mateo. Pero ahora que ahora expresa un poco más. Ajá. Van mejorando ellos un poquito con el tiempo. Igual no, sí. de verdad, antes Pero nosotros lo yo conocimos ahora hace así, nos muchísimo movía, que no lo veo. y ahora mueve, ya lleva al centro, porque todo su juguetito Ujú. acá, agarra, Sí. y alguna expresión cambió con una sonrisa contracingulares. Pero, Sí, no, sí. yo lo que yo siempre lo presentí Que mira vos. los fines de semana. Mejora con el tiempo un poco. Sí, un poquito. Pero muy poquito, sí. Sí, bueno, pero está así. Sí, no, Ahora, nada, cuando- agarrar algo es Yo un veo que se montón. mueven los juguetes cuando paso. Miralo, chicos. Así que esa es la Pero Mateo, genealogía. Mateo es. Mateo no tiene tiene estudio molecular. Pero está- las veces que mide el Panamá. Sí, muy poquito. Pero yo pienso que también tiene la ligada del X porque tiene macrocefalia, las Sí, miopatías sí, ligadas al sí. X, y él es todo grandote y Está grandote. tiene macrocefalia.
pero bueno, no se hizo el estudio molecular. Yo se lo pedí y no se lo hizo todavía. A él se lo pudimos hacer, tenía menos de un mes porque enganchamos un panel gratis. El informe que nos llevaron a estar en la terapia y nos lo pasaron después. Que ahí dijimos, la homeopatía que fue, no basta de querer dejar de Nos conectarnos pasamos al al pibe paciente porque... y lo pasamos al autista, pásenlo. Entonces, hoy ni me enteré. No, se hace mucho. Igual el que fue con los chicos en la homeopatía, basta de querer desconectarlo porque no lo vamos a poder desvincular. No, Claro. no, Porque queríamos hacer esos intentos de detectar en cosas que no sabíamos. No, para Cuando nada. nos confirman, decimos basta. Ujú. Y ahí fue que no Sí, se desconectó. muy interesante. Bien. Bueno, y solamente para mencionar que la finalidad que persigue la genética clínica es pues, el asesoramiento genético y depende de que tengamos todas estas herramientas, ¿no? Acceder al estudio genético o poder tener una buena orientación desde la clínica. Yo les traje algunos casos más felices que con la clínica uno puede aproximar bastante el diagnóstico y casi asesorar. Con la miopatía no era el caso porque una miopatía congénita hay 230 genes más o menos en el panel, así que imposible saber cuál era. Hay ligadas al X y hay recesivas y es distinto el riesgo. Para las recesivas con la misma pareja el riesgo es 25% porque las dos copias, los dos alelos tienen variantes patogénicas. Si hubiera sido una recesiva y la señora se separa, tiene descendencia con otra pareja, su riesgo es bajísimo. Pero lo mismo para el señor. Pero en cambio ligada al X, él sí está liberado de riesgo para futuras parejas, pero ella tiene un riesgo de 50% para hijos varones. Y bueno, el asesoramiento genético es este proceso a través del cual el paciente y la familia en riesgo de un desorden genético, ¿no? O parcialmente genético, que puede ser hereditario, son informados de las consecuencias de este desorden, la probabilidad de desarrollo y de transmitirlo, las alternativas que existen para prevenirlo o disminuir sus consecuencias. El asesoramiento siempre intentamos que sea con una actitud no directiva. Yo no les tengo que decir qué hacer, les tengo que brindar toda la información y que ellos puedan decidir con esa información. Y bueno, acompañar, por supuesto, en las decisiones que tomen, asesorar en cuanto a posibles tratamientos, que muy pocas enfermedades genéticas tienen tratamiento específico, y siempre, bueno, la existencia de diagnóstico prenatal y hoy en día diagnóstico preimplantatorio para todas estas enfermedades monogénicas que conocemos la mutación, podemos hacer diagnóstico preimplantatorio, pero bueno, depende de acceder a una técnica de reproducción asistida de alta complejidad y con biopsia embrionaria y hacer el diagnóstico en el embrión y transferir solo embriones que no tengan el cambio genético. Eso se hace, está disponible, es muy costoso, pero existe y está cada vez más accesible. Pero bueno, el asesoramiento es un proceso de aprendizaje que no se limita solo al diagnóstico de la patología y muchas veces hay que reasesorar, como recién decía, entendió y muchas veces no entienden en la primera y vuelven a la consulta o vuelven con el segundo hijo afectado y porque o no entendieron o no quisieron creer bueno, eso pasa mucho con AME, la recurrencia, con los Duchenne también. Hay mujeres con Duchenne que tienen un montón de hijos con Duchenne. Pasa mucho y el riesgo lo conocen y la verdad que diagnóstico de sexo es algo que se puede hacer en el embarazo desde hace muchísimos años, pero no, sigue... También, si tienen, por ejemplo, hija mujer, sí, también el riesgo, claro, la probabilidad de 50% de ser portadora y si es portadora, 50% de hijos varones en su futuro. Pero siempre es 50%. Siempre que nosotros tenemos algún positivo, hay otra mujer, se tiene que hacer el estudio porque no es lo mismo si es portadora y si no es portadora, su riesgo era 50%, la misma probabilidad para su descendencia cambia totalmente. Y con el hambre que tenemos acá con Portillo, no tuvo otro bebé, se murió, se murió en el hospital a nosotros y después otro de Pero tiene otro anterior que... embarazada. ¿Embarazada? No. No, me parece, no. Milagro me confirmó el otro día. Perdón. Sí, con AME y con Duchenne se ve mucho Hay un poco, pero en el hospital, la mamá de Pedro y la nena de La- mamá de poquito es una mamá de Duchenne, de hijitos de Duchenne, tuvo como, hay una que tuvo 7 hijos de Duchenne. Y pues, con el dedo voy a tener una nena, pero Ujú. tu hija va a ser portadora también, Sí, entonces como 50% de probabilidad, pero tenés que darle pero tanto, sí. lamentablemente tuvo 7 Claro. hijos varones. Ujú.
tuvo la asesoría, pero la decisión, Sí, como vos de- decís, de- de de- crear el 17 horas. El hijo de la piscina. Bueno, Sí, así que bueno, si hay alguna pregunta, muchas gracias. Estamos en Estamos y contamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lamentamos no tener tema para la interconsulta. Estoy viendo a ver de organizar los horarios, pero sí, estoy complicada ahora. Y la especialidad es que no hay mucha consulta en privado. No, en el consultorio sí yo tenía muchísimos Ah, pacientes, sí, ¿eh? sí. No tenía mucha consulta en interconsulta de internación. No, pero bueno. Pero en el consultorio sí tenía muchos, pero bueno, estoy justo haciendo la maestría en biología molecular médica, Sí. entonces bueno, son 2 años de maestría, algo tenía que dejar porque no me alcanzaba el tiempo para todo. Bueno, ya volverás. Pero sí, voy a volver. Bueno, ya te vamos a contar haciendo el hospital. Sí, al hospital siempre son bienvenidos, sí, Bueno, no hay problema. excelente, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. sí, Sí. como muchos teléfonos en el acto, uno puede dar un. Ah, sí. Acá había dos en la mesa casi. Se llevaron 2. Agárrate uno Y listo, ya chau, está. y listo. Vamos a quedar. Chao, muchas gracias. No, porque